Mucha gente se acerca a mí preguntándose cómo seré en clase. Si en las redes soy del modo que ya se conoce. Y la única forma de hacérselos ver es precisamente con fragmentos de una clase. Lo que estás a punto de ver y escuchar son fragmentos de una de mis clases recientes. Por respeto a la intimidad del alumno, he omitido cualquier dato que pueda identificar. Su identidad carece de relevancia para los fines con los que publico los fragmentos en los que mi propia voz acapara el discurso. La difusión pública de un conocimiento específico en materia de creación literaria es la meta que persigo. Ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Tu apoyo me dejará seguir haciendo este contenido que tanto te gusta y te forma como un escritor profesional. Toma nota de esto, por si te dice algo, ¿vale? Aunque ahora me lo vas a terminar de leer. Ya me estoy imaginando cuál es el esfuerzo, ¿no? O sea, esto tiene que ser un perro o algún tipo de mascota o no una persona. Aunque eso es el juego que has establecido, no creo que me vaya a sorprender. Si consigues sorprenderme, habrás hecho un buen trabajo. Pues no termino de enterarme. Es que no, claro, has escondido muy deliberadamente cualquier pista. A ver, señálamelos. No le está dando un trato de ser inanimado. Es tramposo porque nos estás llevando a... A ver, ¿cuál es la estrategia para generar tensión e intriga en el relato? El reto es el siguiente. No puedes esperar ni desear que tus lectores te lean 2 veces. Ya bastante van a ser con leerte una. No exijas 2. Escucha cómo has definido tu estrategia. Leyéndolo 2 veces lo iban a entender o iban a entenderlo mejor. No aspires a eso. Aspira a que lo entiendan bien y que el juego funcione en la primera lectura, no en la segunda o en la tercera. Y dices tú, yo lo que quería es que pensaran que era otro. Claro, que era otra cosa. Cualquier otra cosa menos el cigarro. Y yo creo que te centraste mucho más en la distracción que en la atracción. Tu estrategia como narrador debe consistir más en cómo mantengo al lector atraído sobre lo que estoy escribiendo. Parece que no, porque bueno, las dos terminan siendo estrategias que despiertan cierto grado de intriga, es verdad, pero la de la distracción hace que nuestra mirada se disperse, se diluya, se vaya en una dirección distinta. Podríamos aplicar esto de que la sorpresa existe, pero por otro lado, no es una sorpresa que yo agradezca, no es una sorpresa como en plan de ¡hola! No, es una sorpresa como del ¿por qué? Las expresiones que estabas utilizando para llevar mi atención hacia esa otra dirección que era justo de donde querías que yo me centrara, porque es que si yo me centraba en lo que de verdad era, pues se te acababa el juego, ¿no? Lo que querías era hacernos creer que era otra cosa. Y quizás ese es el problema. Se te han ido ocurriendo frases que nos llevaban hacia direcciones muy distintas, muy diversas. La parte positiva es que mantienes la intriga viva, porque lo que nos estamos preguntando la inmensa mayoría del tiempo es ¿de qué se trata? La única razón por la que sigo adelante leyendo y por la que no me he desprendido del todo del texto es esa. Como ya quería saber, ya me habías picado la curiosidad, digamos, en los primeros párrafos, más o menos en el párrafo en el que yo te detuve y que sentía que ya te había ganado la partida, diciendo, ya sé que esto va de que no era una persona. Porque lo primero que nos haces pensar con el primer párrafo es que estás hablando de una persona. Básicamente porque lo que estás estableciendo es un conflicto de tengo dificultades para separarme de él, está separándose de su marido, de su novio, de una relación tóxica, ¿no? Para que luego rápidamente vayamos a pensar en la alternativa. No es una persona. Pero si no es una persona, entonces tiene que ser un animal. Y tiene que ser un animal con el que ha establecido un vínculo emocional. Porque si no, ¿sabes por qué estábamos pensando en el vínculo emocional? Precisamente por las expresiones que ha utilizado, ¿no? Por cómo se refiere que los demás también se vinculan con aquello
o con aquel del que se tiene que separar. Le has dado trato de persona. Has hecho que ese ser inanimado que es un cigarro tenga un grado de importancia en su vida y en la vida de su familia como la que tendría una pareja o un amigo o una mascota a la que todo el mundo ama y adora. Entonces, cuando ya llegamos a esa parte del texto, nuestra duda ya no tiene que ver con si eso no es una persona, sino qué es. Y entonces es una intriga que se mantiene viva, que en mi opinión no se resuelve del todo bien, porque si no me hubieras explicado tu final, yo no lo habría entendido con claridad. Es decir, nos has pedido que mirásemos en tantas direcciones distintas, nos has hecho imaginar que podían ser tantas cosas que no he aterrizado rápidamente en el cigarrillo. Es decir, solo aterricé en el cigarrillo porque tú me señalaste el cenicero. Yo no llegué solo a eso. Entonces eso también le puede pasar al lector. Por eso también les digo a mis alumnos que se callen la boca, que no digan nada hasta que no haya terminado yo de hablar. Yo aquí te seguiría hablando de cualquier otra cosa menos del cigarro, ¿no? Si no hubiera sido porque tú me lo revelas. Es una intriga que aceptamos como a regañadientes. Bueno, pues venga, sí, coño, es que ya me hiciste sentir curiosidad, pero vamos, que no te creas tú que estoy yo tan entusiasmado, ¿eh? Es que ya es una curiosidad como, pero quería saber, ¿eh? Pero no como de que yo tenga realmente ganas, sino que ya está la duda sembrada. Nuestra curiosidad ya no es sana, yo diría que es una curiosidad malsana, una curiosidad que está como impregnada de una emoción negativa, que es casi como parecida a, como no me lo digas, ¿sabes? Pues mira, como no me lo digas, para lo que me has tenido ya aquí, es eso lo que tenemos que conseguir. El venga, sí, por favor, dámelo. Para que tu estrategia sea más efectiva, no deberías dirigir nuestra atención hacia cualquier posibilidad. Deberías buscar qué es aquello que podemos imaginar, algo más específico, algo más concreto, que se pueda confundir con un cigarrillo. Entonces, también sabrás decir cosas mucho más específicas que tengan ese poder de significar simultáneamente. Puede ser un cigarrillo o puede ser otra cosa. Si te das cuenta, tu ejercicio, tu cuento funciona como ¿qué es verde por dentro, negro por fuera? ¿No? No nos estás diciendo qué coño es, pero nos estás dando otros datos. Entonces, si vas a jugar con el tema del novio, que no me parece mala idea, no te lo lleves hacia otra dirección. Es decir, cuando te refieras a él, todo lo que nos digas sobre él, háblanos de la relación de la chica con el tabaco en términos de una relación de pareja. Que no nos vayamos hacia otra dirección pensando, no es una persona. Ahí la tensión trabajará en otro sentido, ¿no? La intriga trabajaría de otra manera, porque ya no nos estaríamos preguntando qué es, estaríamos creyendo todo el rato que de lo que se nos habla es de una relación tóxica entre una chica y un chico, ¿no? De lo que nos estaríamos preguntando probablemente es si lo va a dejar o no. Y ahí entonces nos tendrías que contar lo que hace para dejarlo. Ahí, en ese sentido, la estrategia narrativa tendría que cambiar un poco. La La Land. Vale, en La La Land, creo que yo también la vi. Es la de la chica que quiere ser actriz, ¿no? Quiere ser actriz. Pero el chico quiere ser actor también. No, quiere tocar jazz en músico. Eso, músico. Sí. Claro, el caso es que los dos se conocen en medio de esa aventura. Y lo que te cuenta la historia es cómo los dos fueron lo suficientemente fuertes, digamos, emocionalmente hablando, para reconocer que si se enfrascaban mucho más en ese vínculo amoroso, emocional que habían establecido, se les podía ir de las manos el sueño por el que habían ido a Hollywood, ¿no? Y tenían razón, porque luego el destino los llevó a comprobar que quizá porque se enfocaron en sí mismos y no en la relación, consiguieron llevarse hasta donde cada uno llegó, ¿no? El músico se terminó
convirtiendo en dueño del bar este de jazz que para él era tan importante y que iban a cerrar y no sé qué, pero también se destacó como músico y ella se convirtió en una actriz famosa, ¿no? Y luego se reencuentran, pero ya les pasó factura. Pero detrás de ese te ha ido bien, ¿qué es lo que estaba? Tristeza. Es como un... ¿Tristeza pero de qué? realmente no. Ahí De no haber está. podido todo, De no no haber podido obtuvieron con todo en la vida. todo, exacto. Porque ahora sí que lo tienen. Ahora lo tienen todo porque los dos, ella llevaba a su marido, ¿no? Él parecía satisfecho con su vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, tanto ella como él tenían lo que querían, tenían todo lo que soñaron. Entonces, ¿por qué parecían tristes? Sí, ya lo tenían, pero... La tienen, pero ¿dónde está el pero? ¿Por qué estaban tristes? Porque querían también estar juntos, ¿no? Ahí está, porque no tienen la vida que querían, pero estando el uno con la otra. Es verdad que es triste porque dices tú, joder, ya ves, el sacrificio del gran amor y tal, no sé cuánto. Pero por lo menos sabemos que ahora no se odian, sabemos que se admiran, sabemos que comparten un gran amor, aunque ese amor esté ahora un poco apagado, porque cada uno está en su propia vida. Y sabemos que son personas lo suficientemente estables, independientes la una de la otra, como para saberse llevar, ¿no? Hasta donde querían llegar. Funcionan como ejemplos a seguir de cara a las relaciones, pero también de cara a la vocación. A lo profesional. Y por otro lado, nos siembra la duda de la posibilidad, ¿no? Bueno, vale, esto es ahora, lo que yo estoy viendo que pasó en ese momento es esto, pero bueno, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro. Siempre se pueden separar, siempre se pueden reencontrar, las segundas partes existen, ¿no? Las segundas. Sí, la continuidad, sí, Nos obligamos a pensar un poco eso porque la historia es triste, el final es triste a pesar de que tiene su parte positiva, ¿no? ¿Qué te estuviste preguntando todo el tiempo? No me acuerdo cómo va a acabar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si lo van a conseguir, si van a llegar a... ¿El qué? Lo que quieren. ¿Qué? El deseo que tienen, ¿no? Ella de ser actriz. Ajá. Ella de ser actriz y él de ser músico de jazz. Es curioso porque nuestra atención no está en si su relación va a fructificar o no. No, está justo en lo otro. Pues lo otro es como que lo das por sentado, ¿no? Porque es una comedia musical. Nuestra atención estaba puesta, sobre todo ella, más que en él, porque también nos fijamos en él, pero ella, estábamos centrados en ella. ¿Lo iba a conseguir o no lo iba a conseguir? Porque lo que ella se proponía era algo realmente difícil, realmente complicado, pero para lo que no estaba hecha para eso, no había otra posibilidad. ¿Por qué estás anclado a la película todo el rato hasta el final? Cuando consigues saber si lo consiguió o no lo consiguió. Te acabo de revelar el secreto de la intriga. Ya. Si tú quieres que tu lector se mantenga atento desde que empiezas la historia hasta que acabas, de lo que te tienes que asegurar es de que se siga haciendo la misma pregunta. ¿Va a conseguir esto que quiere? Y que no lo distraiga. Todo lo que pase tiene que mantenerlo en esta dirección. Y el protagonista igual. Lo que tenemos que ver es que esté operando en esta dirección. La relación de pareja, en este caso, el drama del amor, es la fuerza de antagonismo máxima. Que parece que no, que es todo lo contrario. Que se encuentran y es todo guay, todo bien y todo tal, pero no. Ahí es donde te quieren meter la... Está muy bien la pérdida, ¿verdad? Realmente lo que empezamos a ver a estos personajes desde el comienzo es luchando por convertirse en esas personas de éxito en el plano de lo laboral. No estábamos viendo la historia de amor, que también. Yo estaba en otra cosa, estaba en otro canal y de pronto el amor, ¿qué hago ahora? Y es tentador, muy tentador. ¿Cómo vas a dejar el amor? ¿Cómo lo vas a dejar ir? Nos lo han demostrado. Jodido va a ser. No estamos acostumbrados a enfrentarnos a las historias de amor en esos términos. Ahí está. Por eso es tan bonita, porque es
el haber construido estos personajes que fueron lo suficientemente fuertes como para no dejarse arrastrar por esos amores y amarse más a ellos mismos, y en ese sentido su necesidad de autorrealización artística forma parte de ese amor propio, hace que les dignifiquemos y que nos enfrentemos a un tipo de historia de amor pues un poco más atípica. Hollywood es la maestra de los finales del beso, ¿no? Acá la escena del beso pues no es precisamente la del final. Se dan el beso en la mitad de la peli y hay justo la mítica escena del círculo que se va... Ahí Estás, tú lo has dicho. Es que esto es la magia que tiene esta película. Sí. La escena del beso, que no deja de ser épica, no está al final. Está en la mitad. Ahí Y encima está. hacen lo mítico del final, como Porque si finalizara. eso no es la... Eso no es lo que te Claro. Eso no es, luego otra vez se abre y sigue la historia. Es con... Sí. Es una pasada, es bien bonita. El manejo de la tensión en las historias suele ser bastante parecido en todos los casos, ¿vale? No necesitas ver tu propia historia como la ven los lectores. Ya. Necesitas verla tal y como es. Ya. Ok. Ocultar nada. Vale. Pues la fuerza antagónica es... Suponiendo que lo que ella quiere es... ¿Qué? Dejarlo. Vale. Suponiendo que lo que ella quiere es dejarlo, ¿qué se lo impide? Pues se lo impide que su padre y sus amigos se lleven con él. Toda su familia fuma. Bien. Claro, es que hay que decirlo así. Y que Claridad. también cada vez que va por la calle ve gente fumando, ve No, en los bares como pero venden ver tabaco. Gente fumando no es la fuerza antagónica. Eso es la Eso a ella le hace fallar. lo que pasa dentro, pero no que Ella. vea gente. Claro, la adicción es una fuerza antagonista. que es adicta. Ah, Que es adicta Muy a... bien. muy bien. No puede responsabilizar. A los demás de su problema. Sí. Es adicta. Tienes razón. Primera fuerza, la más fuerte de todas las fuerzas Que del es antagonismo es adicta. que es adicta. La segunda, que toda su familia fuma y todos sus amigos fuman. La tercera, ¿o qué más? El daño que le hace, ¿no? No, El cómo le hace eso no le sentir. impide dejarlo. Ojo, tienes que pensar. Ahí ya Claro, eso es Tienes que una pensar en qué consecuencia. le hace daño. ¿Cuáles son las consecuencias del tabaco? No, del tabaquismo. No. Estamos hablando de qué es lo que le impide a ella dejar el tabaco. ¿Qué es lo que le impide? Claro. No es lo... Claro. Sí, me voy. Sí, sin duda. Pues no sabría decirte una tercera... Pues ya está, estás en aprietos, porque como tú no sepas todo esto y pretendas contarnos una historia, en la que había una vez una... chica que quería dejar de fumar, pues hijo, como tú no sepas cuáles son las dificultades que implica dejar de fumar, pues bien va. A mí me impedía dejar de fumar la adicción. Eras adicto, muy bien. ¿Qué más? Muy adicto. La gente que me rodeaba también, sin duda. Y el no poder imaginarme una vida sin él, pero es que eso es como... ¿Por qué? ¿Por qué? Ahonda ahí. ¿Por qué no te podías imaginar una vida sin el tabaco? ¿Qué te daba? Si no podías imaginarte una vida sin el tabaco, era por algo. A ver. Preguntas random que te pueden dar luz. ¿Fumabas siempre solo? No, siempre no. ¿La mayoría de las veces fumabas solo? Sí. ¿Tu relación con el tabaco no tenía nada que ver con la gente? No aprendiste a fumar en un contexto social. ¿Qué va? Aprendí a fumar solo. Me compré yo mi cajetilla y me fui al monte a fumar. ¿Y por qué dirías que lo hiciste? Porque siempre me había traído el fumar, el olor a tabaco. ¿Por qué? La gente que fumaba me parecía raro porque fumaba la gente. Entonces no hay todo soledad. La gente que fumaba. Siempre te había gustado la gente que fumaba. El olor a tabaco, la gente que fumaba. Me atraía el por qué la gente fuma si es algo tan malo, ¿no? Me atraía el... Porque si un cigarro supiese a fresa, pues diría, pues vale. Pero no sabía a fresa, sabía mal. ¿Y por qué a la gente le gustaba algo malo? Entonces eso a todo el mundo atrae, ¿no? Esa cosa de... Y "Uy, ahora Que ya pasaste por ahí y que lo puedes ver a distancia, ¿qué dirías que pudo haber cruzado tu mente? Aunque en un plano inconsciente, ahora lo estás viendo desde la conciencia. Y además atreviéndote a mirar algo que tal vez ni siquiera te habías detenido a mirar.
Estás sacando conclusiones y construyendo hipótesis. No tienes la verdad absoluta de nada, ¿vale? Pero tú te conoces mejor que nadie, eso sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pudo haber cruzado tu mente en esas circunstancias que te hiciera poner atención en esas figuras? ¿Qué creías que le daba el tabaco a esa gente en la que te fijaste? Que le daba... pues no lo sé. ¿No te das cuenta que detrás de ese acto de yo me cojo mi cajetilla de tabaco, me voy yo solo a fumar al monte, después de que lo que te ha llevado en gran medida a hacer esto ha sido que tú has visto a la gente hacerlo? Claro, seguridad, Ahí está. confianza. Sin pensarlo, sin tomar realmente conciencia de lo que hacías, tú interpretaste en el acto de fumar algo sobre la persona en sí. Asociaste una seña de identidad o una cualidad de su personalidad con el acto de fumar. Sí, es verdad, sí, sin duda. Diciéndolo de un modo más burdo, si tú quieres, aunque sea el que más joda así de primeras, quizá los veías guays y tú dijiste, yo también quiero ser guay. Puede ser, sí. Sí. Y pensando, ya siendo adulto, ¿qué es lo que me llevó a mí a fumar? Pues eran mis modelos a seguir. Para empezar, mi mamá y mi papá fuman. Ya, entonces eso... Yo crecí en una casa en la que se fumaba. Entonces, ¿cómo no pensar que fumar? Está bien y no tiene nada de malo. Y además ¿Que no te inculcaban que no había que fumar? ¿O no? No, hombre, me lo prohibían, pero no me decían Claro. nada más. Ya, no fumes nunca, es una mierda, Ajá, y ahí estaban ellos, fumando, ya. ¿no? Entonces yo aprendí esas conductas. Cuando yo empecé a fumar a esa edad, lo hacía porque fumar me hacía más adulto ante el contexto en el que yo estaba. La gente me veía con otros ojos cuando yo fumaba, porque me decían, no, que tú fumas. Yo, sí, claro. Ya, la haciéndote ahí. Estaba haciéndome el guay. Conviene profundizar. Tú te creías que estás contando como la historia de el que deja de fumar, pero ¿por qué? La cuestión es ¿por qué fumamos? Y no vas a poder entender con claridad cuáles pueden ser las fuerzas de antagonismo de un fumador si no rastreas un poco en ese sentido, ¿no? Poniéndonos en este lugar, es que tal vez dejar el tabaco significa renunciar a una parte de ti, a algo de tu identidad, que sientes que te vas a perder a ti mismo. Y si yo dejo de fumar y ya no me puedo presentar con el cigarrillo en la mano cuando salgo, ¿quién soy entonces? Y da muchísimo miedo eso. Ahora yo me estoy inventando esto sobre la marcha, que a lo mejor no es eso, pero bueno. Entonces, para cada uno será diferente, pero bueno, a mí sí me has captado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sin duda. Las razones por las que alguien deje de fumar no necesariamente tienen que ver con el hecho de que el tabaco engancha mucho. Mal no vas, porque a diferencia de lo que me habías presentado antes, esto tiene mejor pinta. O sea, a nivel construcción de conflicto no está mal encaminado, pero a nivel desarrollo del conflicto, o sea, ya sabes plantear conflictos. Lo que hay que aprender a hacer es a desarrollarlos. Si después de ver y escuchar esto aún necesitas calarme, reserva una clase de prueba a través de la página de inicio de mi web, israelpintor.com. Me gustará conocerte y que nos pongamos manos a la obra. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al vídeo y compártelo. Suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Flex.